Bueno, pues bienvenidos. Esta es la primera presentación seleccionada para el 16º Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño, Imágenes Trastocadas, Educación y Pandemia en las Artes y el Diseño. Estamos en el primer día terminando el primer día de la emisión de este simposio. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos transmitiendo también vía Facebook. Y bueno, pues solamente para presentarles a Xolocotzin Eligio Elías Paracelso, que nos va a presentar una pieza que es una escultura sonora más Pure Data Streaming más Hydra, que se llama Estetoscopio Aural. Y bueno, pues nada, solamente pasarle la pantalla y el micrófono a Elías. Muchas gracias y Muchas bienvenidos. gracias, muchas gracias. Pues nada más vamos a irnos a la pieza, nada más explicar que la pieza es una escultura que amplifica los sonidos del ambiente y eso lo estamos pasando a PD y ahí es donde sucede el streaming porque se puede escuchar en tiempo real, digamos, vía radio por internet, podemos escuchar los sonidos que se están capturando, además, digamos que la escultura con la que estoy trabajando amplifica sonidos muy minúsculos, por eso en algunas partes de la pieza se van a escuchar muy tenue los sonidos, se recomienda muchísimo utilizar audífonos para apreciar mejor los sonidos digamos que la intención con el cruce que vamos a hacer con Hydra es esta parte donde hace los gráficos a propósito de la presentación para el simposio. Entonces, vamos por ello.
estaba, pues es un poco como sintonizar, entonces estoy ahí pasando, buscando pues los soniditos que me sean más interesantes. Pues aquí les voy a... Pues aquí lo que estaba haciendo era, con la escultura que se veía en la pantalla, tiene unos micrófonos de contacto y un micrófono Electret, y entonces lo estoy procesando, estoy amplificando los sonidos que entran hacia el cuerpo de la escultura con Pure Data, y a través de PD mandaba información a Hydra, que Hydra era la que iba modificando a partir de los sonidos que íbamos capturando, pero también a través de estos datos numéricos que se están procesando en PD. Ok. Muy bien, Elías, pues muchas gracias. Justo veníamos ahora de una conversación vinculada a la escultura, entonces me parece muy interesante escuchar tu opinión acerca justo de esto, porque se está repitiendo mi audio. Muy interesante escuchar tu opinión acerca justo de esto, porque se está repitiendo mi audio. Creo que está Ahí te escucho, ¿tú me escuchas? Ah, sí, sí, perfecto. Sí. Entonces, bueno, justo planteábamos el tema de la materialidad en la escultura y, bueno, digamos que la tradición implica justamente una concepción muy matérica y muy en términos de generar una suerte de tridimensionalidad muy específica. Pero claro, se hablaba también de la posibilidad de otro tipo de concepción o de otra forma de concebir la escultura, justo lo que estás planteando o lo que se plantea desde la transmisión y desde la modificación y manipulación de los datos en vivo, es una escultura sonora. Pero te quería preguntar justamente cuál es tu opinión acerca, sobre todo de estos medios y la intermediación de este tipo de procedimientos visuales sonoros frente a la transmisión en la actualidad. Me refiero a una cosa, y es que cuando se tuvo como el auge este tipo de manipulación de datos sonoros y visuales, es un momento distinto del que estamos quizás experimentando ahora y que del todo no sabemos muy bien hasta qué punto vamos a llegar. Entonces, ¿tú percibes una diferencia, sobre todo en términos de espectador? Es decir, si los espectadores estaremos más habituados a ello, incluso los que ya estábamos, y es que es muy raro hablar en pasado de estos fenómenos que acaban de ocurrir hace un par de meses apenas, es decir, como que una concepción muy pasada y no es tan anterior, pero sí creo frente a otro tipo de percibir y de concebir los medios de transmisión, sobre todo por estos medios, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca, digamos, del cambio que está operando, si tú ves un cambio y si crees que el tipo de trabajo que realizas tiene mayor percepción o mayor cabida, digamos, en estos medios, o si por el contrario ves ahí un detenimiento? Pues yo creo que lo que tendríamos que pensar aquí es no compararlo con lo que había sucedido anteriormente, sino pensarlo como algo, digamos, como reaprender a escuchar estas performances o reaprender a ver a través de la pantalla, digamos, que nunca va a ser igual que estar en una sala de concierto o en una galería, estar, ¿no? En estas presentaciones, aun cuando vemos que en vivo, pues lo que vemos es a una persona que está manipulando su ordenador y que realmente no sabemos si lo que está haciendo es platicando con sus amigos o si está procesando alguna información ahí, ¿no? Que eso es la peculiaridad y lo interesante que tiene el código en vivo, como el que estábamos viendo ahora, en el que podemos ver que sí está pasando algo, que se mueven algunos números, algunos datos, y eso modifica
o el sonido o la imagen de alguna manera. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora en cuanto a esta cuestión de la comunicación, no sé si va a ser más, nos va a preparar para que este tipo de performance o de actividades artísticas sean más digeribles, sino yo creo que por el contrario, a lo mejor hasta nos empezamos a cansar, ¿no? De estar viendo este tipo de imágenes todo el tiempo, ¿no? Sobre todo a mí me toca ahora, pues soy docente también, y me toca verlo con los chicos, ¿no? Nosotros creeríamos, digamos, nosotros que de unas generaciones más anteriores, creíamos que los chicos ya estaban preparados para estar todo el día frente al ordenador y nos damos cuenta que no, ¿no? Que no es lo mismo que estar jugando 5 horas videojuegos, que estar 5 horas, ¿no? Escuchando a una persona dar su clase o, digamos, 1 hora de una cuestión performática en donde eres digamos, espectador pasivo, ¿no? Aunque estamos viendo que hay alguna cuestión que se está desarrollando en tiempo real, no dejamos de estar, ¿no? Observando nada más y no participando activamente. Quizá habría que cambiar esas perspectivas y entonces hacerlo un poco más interactivo y entonces ahí podríamos sí tener como este aprovechamiento de los medios, ¿no? Claro. Sí, pensaba ahora que comentabas sobre el hecho de que a mí siempre me pareció el live coding como una forma disruptiva de mostrar la manipulación directa, es decir, que en realidad la escultura que estás creando, es decir, o el tipo de manipulación que estás creando, lo haces con los datos y demuestras, aunque es muy representativo, demuestras el tipo de posibles intervenciones para romper un código establecido. Es decir, la cantidad de diferencias que hay en la manipulación del número, pero no tanto del número, o sea, sí es un número, pero es un dato, de los datos, y la facilidad, pero no es facilidad el término, sino lo dúctil que puede llegar a ser si conoces la lógica de los códigos. Es decir, es una especie como de hackeo poético, por llamarlo así. No es un hackeo propiamente, no es eso, pero demuestra de algún modo que es posible introducirse en estos datos y que en esa introducción puedes generar imágenes y sensaciones en el escucha. Pero como bien dices, también me parece que quizás la estabilización, digamos, de las plataformas digitales, de las aplicaciones, hace que quizás, y yo ya lo digo, quizás no comprendiendo del todo, porque así pasa con las generaciones, pero quizás haya cerrado un poco las puertas traseras de estas lógicas, pensando en términos un poco justo de inversión hacker y tal, para regresarnos a la pura ilusión del espectáculo, ¿no? Cuando esto no es espectacular o puede llegar a tomar tintes espectaculares, porque tampoco descreamos ahí de las lógicas de bordianas y tal, y situacionistas que podrían hacer la crítica, pero creo que más allá de la representación hay otra cosa, ¿no? Es decir, se está mostrando otra cosa que no es del todo visible y como bien decías, quizás incluso en el momento como espectador que tú dudas que el que está manipulando el código está haciendo cualquier cosa, estará verdaderamente haciéndolo, está pasando una grabación, esa sensación, pero esa duda es legítima en tanto se corrobora con el dicho, con la seguridad de quien está exponiéndose frente a la máquina y mostrando estas señales. Y por el otro lado, pues no sé, se hablaba hace un momento de TikTok y de todas estas nuevas herramientas que implican una suerte de hiperespectacularización al infinito, de iteraciones, de repeticiones al infinito, de los mismos gestos siempre, ¿no? Entonces, bueno, un poco como plegándole a tu observación, a tu reflexión, pues sí, es incierto quizás el futuro, pero sería deseable entrar en los códigos. Digamos, es una pregunta hasta un poco capciosa, pero o podremos seguir entrando en los códigos, habrá una sensibilidad suficiente como para que las nuevas generaciones se metan en estos códigos y los desarreglen. Ahora te acordarás que justo en este boom del que hablaba se decía que los nuevos analfabetas iban a ser aquellos que no supieran programar, ¿no? Ahora tocará ver si era cierto o no y cuántos están interesados en aprender a programar y para qué, ¿no?
digamos que en esta idea del light coding, o en estos trabajos de light coding, a propósito de lo que comentaban en la mesa pasada, que tiene que ver con la construcción tridimensional, pues sucede, ¿no? O sea, como contaba el doctor Marentes, pues pasamos de un espacio bidimensional y estamos trabajando en un espacio tridimensional, aunque virtual, pero sí hay una intención de profundidad en lo visual, pero también en lo sonoro, ¿no? Aunque no nos lo permite mucho la cuestión binaural, o sea, que seamos solo estéreo, pero aún así tenemos la peculiaridad de aprovechar esa manera en cómo escuchamos para generar unos espacios, ¿no? Y digamos, como en esta idea de la arquitectura o como una construcción arquitectónica, podríamos pensarlo desde esa manera en el espacio arquitectónico, es solo desplazarlo a otro lugar, ¿no? Y pues ahí tendríamos muchísimos ejemplos, ¿no? De gente que ha trabajado con light coding y con código y que hace instalaciones y, ¿no? Y demás, ¿no? Habría que ver ahora en estas nuevas normalidades de cómo digamos, como las maneras en cómo accedemos a las exposiciones interactivas, ¿no? Ese es otro reto que tendríamos los artistas ahora, o sea, si de por sí era difícil que la gente interactuara con algunas piezas, ahora con esa nueva normalidad donde digamos que no se pueden acercar mucho o no puede haber mucho tacto, no se pueden tocar, habría que experimentar también con eso. Eso es otra cosa que nos está dejando de tarea, pues todo esto de la pandemia, ¿no? Sí. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí. Itzel, sí. Eh, pues felicidades y gracias por compartir. Desde que nos conocemos, sé que estás trabajando con esta cuestión de la escultura sonora y me parece muy acertado el planteamiento general que tú haces porque, bueno, lo sonoro es algo que en la tradición cuesta trabajo de entrada relacionar pues con las artes plásticas, ¿no? Es como algo que muchos incluso ahora todavía nos cuesta trabajo considerar. Y bueno, el hecho de que tú lo integras de una manera tan orgánica con la propuesta escultórica en sí, sin decir, pues por acá está el arte sonoro y por acá está la escultura, sino que, o sea, realmente yo creo que podríamos así un poco metafóricamente decir que estamos escuchando la escultura, estamos escuchando a través de la escultura, estamos escuchando lo que escucha la escultura o todas estas formas que podemos usar. Y justo sí, mi pregunta sería, sí, yo sé que estamos dentro de toda esta problemática y que el live coding, pues me pareció lo que pues sí, también aceptado lo que dijiste al principio de que una hora de presentación pues sería muy cansado, ¿no? Y, y ahora, ¿qué sucede? Que ahora tenemos 4 live codings en el fin de semana, todos a la misma hora, y entonces están así como todos bombardeándonos, se vuelve difícil que, pues sí, realmente como mantenerse en un como espectador de uno solo, se vuelve cansado, se vuelve desgastante. Y mi pregunta es, ¿tú has ya imaginado alguna forma en que podrías aplicar justo creo que sí es acertado también apostar por la interactividad, como sea que podamos o imaginemos lograrla? ¿Tú ya has pensado como alguna forma en que podrías integrar esta dimensión más interactiva a tu propio trabajo? Y dijiste cosas bien interesantes, y sobre todo esto que nos dejó la pandemia, que en esta posibilidad de hacer enlaces y que hubo todo, ¿no? Al principio de la pandemia un montón de enlaces de todo, performance de todo, acciones, ¿no? Y sobre todo de cosas de live coding o actos en vivo como el que acabamos de presentar. Una cosa más que me gustaría apuntar es que la pieza que escuchamos ahora la había pensado para ser presentada en vivo, pero justo, digamos que cuando se iba a presentar comenzó todo esto de la pandemia, entonces tuve que hacer ahí un switch, cambiar la manera en cómo se presentaría, y entonces por eso es que, digamos, hubo esta modificación y entonces comencé a trabajar en la intención de la radio por internet, o sea, hacer streaming de audio solamente, ¿no? Pero digamos que en ese hacer solo streaming de audio se pierde toda esta parte matérica de la escultura, o sea, que el objeto en sí mismo me interesa,
como un mediador de la escucha, y entonces es, digamos, que si solo queda en el puro streaming de audio, entonces se pierde, ¿no? Se pierde el carácter de la materia, del objeto que nos está sirviendo de exploración, y entonces podría ser cualquier micrófono el que está haciendo esa mediador de nuestra escucha. Y a mí lo que me interesa en mi investigación es que estos objetos escultóricos sean los mediadores de las. Entonces ahí, y contestando a esta intención de la interacción entre el objeto escultórico y la presentación o la escucha o el espectador a una larga distancia, que tenga la posibilidad de poderse conectar en el momento que él quiera, escuchar un momento de lo que está pasando a la distancia. O sea, tú puedes escuchar lo que está pasando en mi balcón, ¿no? Aunque tú estés en la Ciudad de México, tú puedes escuchar qué está pasando en mi balcón, puedes ver la escultura, ¿no? Pero desde ese espacio, pero tú decides si lo ves. O sea, no hay un horario específico. Tú puedes decidir a qué horas te quieres conectar, cómo la quieres escuchar, si lo escuchas con audífonos, ¿no? Digamos, hay esa posibilidad de interacción. Digamos, podemos dejar, pero otra posibilidad, y quizá pues hay otras personas que sí lo han logrado y que sí lo han hecho, es no poder mediar de alguna manera a través de una página de internet la posibilidad de trabajar y manipular el audio. Pero digo que en mi caso, ahí no es mi intención que se pueda manipular el audio, sino a mí lo que me interesa es esta idea de la escucha y de reaprender a escuchar, ¿no? Que tengamos un momento para sentarnos a escuchar. Los objetos escultóricos que forman parte de mi investigación son piezas que proponen, ¿no? Que te sientes o que te permitas tiempo para escuchar, nada más. Las piezas en sí no producen sonido, o sea, no hay bocinas alrededor de las piezas. Tú te puedes acercar a la pieza y lo que hace es amplificar lo que hay alrededor. Entonces, ahí está la interactividad. Ahora, mi reto es cómo lograrlo sin que la toquen, ¿no? Y sin utilizar medios electrónicos, digamos, que también eso era otra cosa que yo venía trabajando previo a esta investigación del posgrado, que es de hacer cuestiones electrónicas y utilizar electrónica de autor para hacer la amplificación y la síntesis, pero me puse de reto lograrlo con la pura acústica de los materiales, ¿no? Entonces ahí vamos a ver hasta dónde llegamos y qué tanto puedo lograr esa interactividad entre los objetos escultóricos, la escucha y el espectador. Muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar alguna otra cosa, alguna pregunta. Bueno, yo regreso un poco al tema de quizás el que nos preocuparía también en este simposio, vinculado a las formas de transmisión y a las problemáticas casi como de la política incierta que tienen estas nuevas formas, incierta en la medida en la que todavía no sabemos las repercusiones ni sociales ni políticas. Y pienso en que más allá de una pieza que muestre sus características formales, normalmente este tipo de trabajos muestran también, digamos, el corazón de la máquina o los órganos de la máquina, digamos, ¿no? Los órganos no, aunque no enseñan a programar, plantean el problema que comentabas, Elías, acerca de si se hace y cómo se está haciendo o sea, cómo se manipula más bien el sonido, cuáles son los procesos mediante los cuales tiene que pasar, cuáles son las ideas alrededor también de estos sonidos. Hace rato Itzel justamente mencionaba el tiempo y yo estaba también dándole vueltas al tema heideggeriano en la mesa anterior, entonces me resonó mucho por este tema de la esencia de la cosa, de la esencia de la escultura, porque yo estaba pensando un poco en eso, la esencia de estos aparatos intermediales, de estos interfaces que nosotros utilizábamos y seguimos utilizando, quizás no está revelada del todo en las condiciones actuales, ¿no? Y quizás me parece que estas herramientas, como bien decías también, Elías, habrá que pensar para qué van a servir después, ¿no? No tanto para lo que funcionaron, sino
qué es lo que nos pueden dar, no sé si llamarle claridad, porque me gustó mucho también lo que se dijo en alguna otra mesa acerca del problema de la transparencia, que se vincula mucho con algo que dice Baudrillard y el mismo filósofo coreano, siempre, nunca lo puedo pronunciar bien, Yang Hun, no sé qué, ¿no? En fin, que también habla de la transparencia. Quizás no sería transparentar la máquina, quizás no sería mostrar todas las herramientas que se pueden emplear, pero sí creo que es importante señalar la posibilidad que tenemos para intentar revelar el poder dentro de la máquina, ¿no? Es decir, el poder de cada uno de los dispositivos que están en un celular o en un Zoom o en nuestras computadoras, es decir, el poder inoculado en el cuerpo de la máquina. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama? ¿Crees que pueda seguir un derrotero similar al que has venido trabajando? Me parece muy sugerente lo que mencionas acerca de la escultura sonora y la posibilidad de que incluso la máquina quede eliminada. Pensar en estas lógicas postdigitales, justamente que se ha hablado en los últimos años, ¿no? Lo postdigital sería salirse de lo digital, no tanto regresando en una regresión hacia épocas pasadas, hacia otros entornos en donde lo digital no existía, sino más bien emplear este conocimiento digital para reorganizar una realidad que política y socialmente no estaba reorganizada según ese conocimiento. ¿Por dónde ves ese camino según tu trabajo, Elías? Pues efectivamente yo, como bien lo mencionas, yo también soy de la idea de que esto nos está enseñando también a sacarle todo el jugo a la máquina, ¿no? O sea, pensar la máquina en otras posibilidades que, ¿no? Más allá de que te permita escribir un texto, ¿no? Que ahora se ha convertido en todo, digamos, para muchas personas en todo su día, ¿no? O sea, desde ahí hacen las compras, desde ahí pueden comunicarse, desde ahí, ¿no? Y entonces están aprendiendo, sobre todo para los más grandes, aprender a configurar algo que para otros es tan intuitivo como, ¿no? Como prender la cámara o poder cambiar de micrófono, compartir pantalla, ¿no? Como o sea, esas experiencias pues son las que estamos aprendiendo, que de otra manera nunca nos hubiéramos permitido aprender, ¿no? Entonces ahora tocará, como bien mencionas, a los que están más jóvenes y y que están creciendo con esta nueva modalidad o con estas nuevas formas de vida, pues entender la máquina desde otro lugar, ¿no? Y explorarla y deshacerla, ¿no? Y ver hasta dónde puede llegar. Y efectivamente, como también mencionaba en la mesa pasada el doctor Marente, si no, todos nos hubieran enseñado matemáticas en una cuestión visual y sonora, seguramente todos hubiéramos aprendido súper bien matemáticas y no estuviéramos o no hubiéramos sufrido en la preparatoria, ¿no? Por ejemplo. Pero es justamente esa cuestión práctica, de llevar a la práctica estos conocimientos que nos van a permitir ver las entrañas de la máquina y, como bien dices, no se trata pues de volver al pasado o tener una nostalgia por recuperar el pasado, sino más bien poner en su justa medida cuáles son las posibilidades de la máquina y no y romper con ese enamoramiento de que la máquina puede lograr todo cuando hay otras cosas que podemos lograr de manera más factible, ¿no? En una construcción análoga, por ejemplo, ¿no? Yo creo que habría que pensarlo desde esa manera, o sea, como nos toca a los que tuvimos la posibilidad de tener esos conocimientos, ¿no? De tanto lo análogo como lo digital, ir creciendo en ese sentido, pues ahora sí, hacer esa, pues quimera, ¿no? En cuanto a las posibilidades en lo cultural, en lo social, en lo político y en todas las esferas de nuestro entorno, ¿no? Totalmente, sí. Pues muchas gracias, Elías, por presentarnos tu pieza, por el diálogo que hemos tenido ahora. La verdad es que está muy en el registro de lo que estamos pensando. Creo que es un muy buen primer día y estamos pues sondeando, dándole vueltas, digamos, a nuestra escultura existencial ahora en estas nuevas realidades, que esperamos que no se queden así nada más como las tenemos ahora. Evidentemente no va a pasar así, y espero que vayan para mejor. Pues eso, agradecerles a todos ustedes la presencia. Pues cerramos las actividades del día de hoy en el 16º Simposio Internacional del Posgrado de Artes y Diseño, Imágenes Trastocadas. Muchísimas gracias, insisto, y bueno, pues acompáñenos mañana
para las siguientes mesas. Mañana comenzamos a las 10 en punto con otra de los invitados especiales. Me parece que está, bueno, de una vez lo comento por acá, por si... Creo que es Elena Román, pero no. Ah, no, perdón, es Nayef Yeya. Nayef Yeya va a estar a las 10 de la mañana con nosotros en esta charla y después continuaremos con las ponencias enviadas. Pues, si no hay más, pues les agradezco a todos y les saludo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.